Bienvenidas y bienvenidos. Les saluda Uciel Iván dentro de esta serie acerca de la humanidad del Señor Jesucristo, acerca de su naturaleza. Estamos estudiando ya en este tema 5 y vamos a mirar su título que es Cristo, el tabernáculo viviente. Vamos a basar el estudio de esta oportunidad en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, y estaremos viendo diferentes textos con referencia a lo que nos transmite, parte de lo que nos transmite este pasaje bíblico. Así que vamos a ir a la pantalla y vamos a estudiar desde allí para mirar paso a paso de qué se trata todo este tema tan importante. Así que vamos aquí a lo que es este capítulo de Juan. En el capítulo 1, versículo 14, leemos lo siguiente: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es un texto que tiene mucho trasfondo que en esta serie vamos a estar identificando para comprenderlo más, y en esta ocasión vamos a ver acerca de este verbo específico, donde dice habitó. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Muy interesante este verbo. Si lo vemos desde el griego, vamos a notar que se está haciendo una alusión a una situación que conecta con el Antiguo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento están conectados, interconectados. La temática que vamos a ver ahora precisamente está basada en este verbo, skenosen, que aquí te subrayo, que es traducida literalmente como fijó tabernáculo. También se dice de la siguiente manera, como vamos a notar enseguida. Aquí en esta referencia, si la puedes ver aquí, a tu lado izquierdo, en la pantalla, donde dice habitó, literalmente se está diciendo puso su tienda. Y en otra versión, a tu derecha, dice que el logos tabernaculizó entre nosotros. Aquí está. En lugar de decir habitó, como se vierte en algunas traducciones, dice en esta traducción que el logos tabernaculizó. Entonces, de inmediato, la mente informada en el Antiguo Testamento recuerda el tabernáculo antiguo en tiempo de Moisés. Y por supuesto que nos da luz, nos da conocimiento acerca de la encarnación del Señor Jesucristo, que es el Logos aquí referido en Juan 1.14, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó. En este contexto propio del pasaje, vemos que el tabernáculo es la carne, la humanidad, la naturaleza humana del Señor Jesucristo, que veló su divinidad. Es un tema demasiado profundo y que vamos a poder ver de él, de lo que ha sido revelado, que podemos comprender. ¿Cómo es que lo humano pudo velar o, en este caso, ocultar a lo divino en Cristo? Es algo muy interesante cómo la divinidad y la humanidad en el Señor Jesucristo están formando parte del monoyenés, del único en su clase, dentro de este sentido tipológico de índole mesiánico. Es decir, en el contexto mesiánico, vemos que hay tipología del tabernáculo antiguo
de la estructura con la encarnación del Señor Jesucristo y es una conexión directa acerca de la alusión a la encarnación del Señor Jesucristo, puesto que tabernaculizó entre nosotros, es decir, puso su tienda, que se refiere a su carne, a su humanidad, a su naturaleza humana. Sí, naturaleza humana después de aproximadamente 4000 años de historia en la humanidad y de lo que conlleva el debilitamiento de la humanidad a través de 4000 años de historia de la humanidad. Sin embargo, dentro de ese contexto también nos informa la palabra de Dios que de María, ya que fue a través de ella, a través de su humanidad en la encarnación, que el Señor Jesucristo humanamente forma parte de la familia humana, nos presenta este versículo una base vital para poder comprender más a profundidad acerca de su naturaleza humana. Nos enfoca hacia el tabernáculo antiguo para que podamos observar esas características tipológicamente y podamos ver cómo en la realidad haya cumplimiento, se cumple esta línea tipológica mesiánica en el Señor Jesucristo, que es divino y humano desde la encarnación. Y el enfoque ahora es con relación a su humanidad. Este servidor tiene una serie con relación a la divinidad del Señor Jesucristo en el tema de la deidad que he tratado en una serie de varios capítulos. Te invito por allí a buscar y puedas informarte acerca de esa temática muy abundante. No pude abarcar tanto que hay, pero sí al menos puntos básicos indispensables. Y en este caso, dedicado de lleno a lo que es ahora con relación a la cristología, pero dentro del contexto de la humanidad del Señor Jesucristo, estamos estudiando acerca de la encarnación. Y Juan 1.14 vemos que nos está informando que el Señor Jesucristo puso su tienda entre nosotros, es decir, tabernaculizó, como dice en esta otra versión, en la traducción de Eskenosen, fijó tabernáculo y se refiere a su encarnación, a su humanidad, a su naturaleza humana. También vemos aquí en otro texto donde se vierte traducción, dice habitó en tienda. Entonces vemos que está esta forma de entender en las escrituras. Habitó en tienda, puso su tienda, es decir, fijó tabernáculo o bien tabernaculizó. Así que no hay ninguna duda. Debemos ir a estudiar lo que es el tabernáculo antiguo en el Antiguo Testamento para que podamos ver sus características mismas que nos van a informar acerca de la encarnación, de cuando el Señor Jesucristo tabernaculizó. Y nos van a dar información acerca de estas reseñas bíblicas con relación al tabernáculo antiguo, nos van a reseñar hacia el cumplimiento en la línea mesiánica en Cristo. Así que vamos a anotar también el siguiente texto. El lenguaje del santuario en el tema de la encarnación es eh, absoluto, es total. Para poder entender el tema de la encarnación del Señor Jesucristo, precisamente se requiere de acudir al tema del santuario que nos transmite la palabra de Dios.
Como un ejemplo más, podemos ver aquí en el versículo 18 que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el tema del santuario, precisamente vemos que las personas comunes no podían entrar al lugar santísimo donde dentro del santuario antiguo se manifestaba la presencia de Dios. Debía ser a través de la mediación de los sacerdotes que oficiaban en el lugar santo y después el sumo sacerdote una vez al año entraba hasta el lugar santísimo en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación. Y este pensamiento de Juan 1:18, dentro de su contexto de que el Señor Jesucristo tabernaculizó cuando se hace carne un ser humano como nosotros, viene este pasaje que dice a Dios nadie le vio jamás. Así que nos está haciendo una reseña muy importante que está relacionada con el tema del santuario, como acabo de comentar. Así que el Señor Jesucristo, cuando tabernaculizó, Él dio a conocer a Dios. Muy importante comprender y captar este lenguaje acerca del santuario, que es su base. Y vamos a notar cómo el tema acerca del tabernáculo, del templo o del santuario está a través del pensamiento bíblico, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Vamos a ir al capítulo 2 del Evangelio de Juan y vamos a notar los siguientes pasajes. Vamos a ver en el versículo 19, Juan 2:19, que dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vean cómo está haciendo alusión al templo, pero ¿en qué sentido? Vamos a ver que es un sentido figurado, emblemático, simbólico. Y vamos al contexto para entender de qué está hablando acá y recordar el asunto. Juan 2, versículo 13, vamos a leer hasta el versículo 21. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces vean con autoridad, el Señor Jesucristo hace esta reprensión severa a quienes estaban empleando el templo de una manera que no era conforme a la voluntad de Dios. Se había vuelto allí un mercado, se estaba haciendo lucro, un negocio que había dejado de ver la realidad del porqué de la liturgia sacrificial en el santuario, de lo que corresponde como modelo o tipo para enseñar el Evangelio en símbolos. Se había desplazado hacia lo material, lo mercantil, hacia lo egoísta, y se había dejado a un lado la verdadera intención de Dios de estos procedimientos litúrgicos en el santuario, en el tabernáculo, en este caso, para ese tiempo, en el templo.
Y el Señor Jesucristo entonces viene a hacer esta limpieza que también tiene su trasfondo dentro del contexto del santuario, que este, por ahora no podemos profundizar por ese lado, pero sí ver el contexto de lo que leí del versículo 19 en referencia al templo. Entonces hubo una situación desde la oposición del Señor Jesucristo, de quienes se oponían a él, que eran sus oponentes. Y dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? La respuesta es, versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y no entendieron sus opositores lo que dijo. Miren lo que se nos informa. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Era una burla eso, porque caricaturizaron lo que dijo el Señor Jesucristo. Era algo serio. Pero ¿de qué hablaba? Dice el 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Notamos? ¿De qué hablaba el Señor Jesucristo cuando dijo acerca de que en 46, acerca de que él iba a levantar este templo? Él se estaba refiriendo a su cuerpo y sus opositores pensaban que se refería al templo estructural edificado en 46 años que se estaba desarrollando la edificación. Y tú en 3 días lo levantarás. Se llevaron al absurdo lo que dijo el Señor Jesucristo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Qué interesante. Entonces vemos aquí la relación directa de el sentido de templo, el templo de Dios, que para esas alturas, en el tiempo cuando el Señor Jesucristo estaba ministrando en su oficio mesiánico, desde su bautismo, hace esta limpieza del templo y compara al templo, al edificio, a la estructura, con su cuerpo. De eso estamos estudiando aquí, de esta relación que se confirma también en este pasaje, que el Señor Jesucristo entendió que el templo tenía que ver directamente con su cuerpo, y es en el sentido mesiánico tipológico, precisamente, que podemos entender a diferencia de los opositores de aquel tiempo del Señor Jesucristo. Entonces, estas son bases sólidas y sencillas para poder entender este trasfondo. También podemos notar acerca de esta conexión con el santuario y el cuerpo del Señor Jesucristo con su carne, literalmente con su carne, con su humanidad, su naturaleza humana, en la carta a los Hebreos. Podemos notar allí en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10. Miren cómo dice enseguida en el versículo 19 y en el 20. Así que Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Es decir, hay una explicación y se habla, en este caso, de el velo en el tabernáculo, en el santuario antiguo, había velos que dividían, por ejemplo,
el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y aquí nos está indicando, también había el velo que dividía el patio del lugar santo, de la entrada al recinto. Entonces, veamos cómo aquí se está haciendo alusión al velo, pero con relación a su carne. Lo notamos. Velo, aquí lo subrayo, lo coloreo, y carne. Está dentro del contexto tipológico del santuario, lo que estamos notando aquí. Muy amplia, en realidad, la extensión que nos ofrece el Nuevo Testamento dentro del lenguaje tipológico mesiánico, redentor, con relación a la encarnación del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, acorde, en línea, de acuerdo con el Antiguo Testamento, que nos enseña la tipología, para ver el cumplimiento en Cristo, en su carne, como estamos notando aquí. Y ahora vamos a pasar al libro de Éxodo. Muy importante notar lo que vamos a ver a continuación. Vamos a estudiar referencias acerca del tabernáculo antiguo. Y mira lo que vamos a encontrar y a qué nos lleva a contemplar, a meditar, a tomar en cuenta dentro del contexto de la encarnación del Señor Jesucristo. Dice allí, en estas especificaciones, con relación a la elaboración de el tabernáculo, dice en Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Aquí lo coloreo para que lo notemos juntos. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Nota entonces aquí la similitud. Dice, y harán un santuario, es decir, un tabernáculo. ¿Para qué? Dice, para mí, y habitaré en medio de ellos. Veamos ahora la similitud con lo que dice Juan 1:14. Y el Logo se hizo carne y tabernaculizó. Es decir, fijó su tabernáculo, su tienda, su santuario entre nosotros. ¿Notas la conexión directa entre Juan 1:14 y Éxodo 25, versículo 8? Y harán un santuario para mí, o tabernáculo, y habitaré en medio de ellos. Es el mismo pensamiento. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahí estaba esta prescripción, esta orden de diseño. Hacerlo todo conforme al modelo, a la perfección suprema. Así debía hacerse. Así que ya comprobamos que sí, efectivamente está este nexo directo, Antiguo y Nuevo Testamento, con relación a la encarnación del Señor Jesucristo y el deseo del Señor de que se haga un santuario para Él, para que Él habite en medio de ellos, dice el pasaje. Luego, vamos al libro de Éxodo también, el capítulo 39, para avanzar en estas nociones de conexión directa con la encarnación del Señor Jesucristo. Vamos a notar en el versículo 42 lo siguiente. Mira lo que dice. En conformidad
a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Esto es importante verlo porque tenemos entonces un modelo tipológico que es conforme a la voluntad de Dios, así se hizo, y entonces en base a este modelo de perfección, es decir, conforme a lo que Dios mandó a Moisés, podemos confiadamente ver lo que es la comprensión hacia la encarnación del Señor Jesucristo con relación a su carne, que es el tabernáculo que fijó. El Señor Jesucristo es un ser humano por siempre, divino y humano por siempre, el único en su clase, el monoyenés. El versículo 43 dice, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Así que tenemos el símbolo tipológico, la perspectiva tipológica, lo más clara que se puede referir para mirar el cumplimiento en la encarnación del Señor Jesucristo. Además de la conexión que hay del santuario celestial con el santuario terrenal, hablando de la estructura como edificios, también está esta línea mesiánica que estamos ya notando hace unos instantes. Ahora vamos a pasar a otro pasaje también dentro del libro de Éxodo con relación a este punto. Vamos a pasar a Éxodo capítulo 30. Vamos a leer desde el versículo 22 al 29. Vamos a enfatizar el 26. Mira lo que encontramos en esta lectura bíblica. Éxodo 39 desde el versículo 22. Dice como sigue. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Nota esto, el aceite de la santa unción nos está transmitiendo aquí acerca de santidad. El aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Entonces nota ahora, vemos aquí acerca de la santa unción con el superior ungüento para que se aplique la unción santa. Note el lenguaje en torno al tabernáculo, al santuario, en el contexto de santidad, la santidad más absoluta, en esos términos, en esos parámetros. Luego, versículo 26 hacia adelante, con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. ¿Notas? 29 de nuevo. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Esto es dentro del contexto del servicio de Dios. Todo lo que tocare en ellos
será santificado. Es decir, quienes participaran dentro de los servicios del santuario, consagrado, santificado, debía también santificarse, también debía ser santificado. De otra manera, su vida corría riesgo, moriría, de acuerdo a las instrucciones de Dios. Es decir, en el tabernáculo la santidad, la pureza es absoluta en lo que es esta santificación que nos está enseñando del tabernáculo, de sus utensilios y de quienes ministraban también. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Entonces, vemos aquí que era dentro del plan de Dios que se ungiera el tabernáculo de reunión. Es lo que estamos estudiando aquí. También en el capítulo 40 del mismo libro, Éxodo, capítulo 40, vemos en el versículo 9 lo siguiente. Éxodo 40, versículo 9, dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo, y será santo. Entonces, vemos que el tabernáculo sería santo, y es muy especial captar este lenguaje del tabernáculo dentro del contexto de la santidad plena. Es lo que estamos estudiando aquí. Así que vamos a pasar también al libro de Levítico para mirar más acerca de este contexto del tabernáculo en el Antiguo Testamento que nos proyecta hacia el Nuevo Testamento, con relación directa a la encarnación del Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Levítico. Levítico, en el capítulo 8, para poder apreciar este contexto de manera más amplia conforme a estas prescripciones bíblicas. Capítulo 8, te invito a que lo busques también conmigo, si tienes por allí tu Biblia. Vamos a buscar versículos 10 y 11. Levítico 8, versículos 10 y 11. Aquí lo tengo en pantalla para que podamos verlos también juntos. Dice, y tomó, aquí lo reseño, lo coloreo. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. O sea, tanto el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio o patio. Entonces, vemos que con relación al tabernáculo fue ungido, el tabernáculo fue ungido y fue santificado. También vamos al libro de los números, números en el capítulo 7, números capítulo 7. Allí vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado,
con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron. Es decir, se comenzó a llevar a cabo la liturgia, pero hubo ese ungimiento previo a través de Moisés, a través de esta santificación del tabernáculo y sus componentes, y después las cabezas del pueblo, es decir, los líderes, los príncipes, los principales, los jefes, como cuenta el versículo 2, comenzaron a fungir. Muy interesante este versículo porque dentro de este tema vamos a estudiar que el Señor Jesucristo vino como la cabeza de la humanidad, como el postrer o segundo Adán. Muy interesante también esa línea tipológica. Entonces, mira, estos pasajes con relación a la santidad del tabernáculo, fue hecho santo el tabernáculo santo, vamos a pasar a lo que es su cumplimiento tipológico en Cristo. Y lo vamos a ver en un versículo que ya vimos en un tema anterior al menos de esta serie acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Lucas capítulo 1 en el versículo 35. Vamos a notar lo siguiente en este pasaje bíblico. Lucas 1:35. Dice así: el ángel le dijo a María, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que vemos que hablando de la criatura que iba a gestarse, hablando humanamente, en María, como descendiente de María y por supuesto de la humanidad, dice, por lo cual también el santo ser que nacerá. Ya hemos estudiado acerca de este pasaje que la línea de pensamiento aquí tiene que ver directamente del Mesías descendiente de David, en ese señorío que tendría como descendiente de David en cumplimiento de promesas mesiánicas. Y es el Señor Jesucristo el que cumple las especificaciones de esas promesas de que de la descendencia de David habría rey, como dice un poco antes, recordándolo de inmediato, el contexto. Lo que se le dijo a María dice del versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que estas frases aplican exclusivamente al Señor Jesucristo. Él es el santo ser, hablando humanamente, el santo ser que nacerá. De acuerdo a este contexto, y tiene, como ya estudiamos,
el contexto directo con el tabernáculo está hablando de cuando el Señor Jesucristo iba a tabernaculizar, cuando tabernaculó, cuando el Logos tabernaculizó, se hizo carne, fue hecho carne y habitó o tabernaculizó, fijó tienda, con referencia a su humanidad, a su naturaleza humana, que tiene también este grado de santidad, cual tabernáculo en cumplimiento tipológico del tabernáculo antiguo. Esta es la esencia de este tema que estamos estudiando, el santo ser. Y notamos en Lucas, en el capítulo 2, su dedicación. Lucas, capítulo 2, del versículo 21 hacia adelante. Mira, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Nota la conexión temática con relación a la encarnación, a la tabernaculización que hizo el Señor Jesucristo. Versículo 23. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahí está la dedicación del Mesías que había tabernaculizado en la encarnación ya. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Esta es su dedicación. Nota, una característica es de nacimiento como bebé, como descendiente de María y por supuesto de la humanidad, de acuerdo a su genealogía humana, de David, de Abraham, etcétera. Su santidad allí descrita congénita, es decir, desde nacimiento, y ahora se habla de una santificación con relación a la dedicación al Señor, dedicado para el Señor, como todo varón que abriere la matriz, dice la reseña bíblica, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Aquí se refiere precisamente a esta santificación de dedicación de este bebé, de este recién nacido, al servicio del Señor. Y ni más ni menos es el cumplimiento, la razón precisamente de esa dedicación que estaba hallando el cumplimiento ya en el nacimiento del Mesías, del Señor Jesucristo, del santo ser, hablando de su humanidad en este contexto de pensamiento ilativo que nos está enseñando la palabra de Dios. El Señor Jesucristo divino y humano, claro. Sin embargo, aquí refiriéndose los pasajes a lo que tiene que ver con su humanidad, en su encarnación, cuando tabernaculizó, cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, de acuerdo al cumplimiento tipológico en la línea mesiánica, en ese cumplimiento tipológico mesiánico. Qué interesante. Y sigue diciendo, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, note el lenguaje del santuario. Aquí en el Nuevo Testamento también dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Interesante, ¿verdad? De gran importancia este testimonio de Simeón. 26.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese a quién, al ungido del Señor. Nota la expresión, al ungido. Así como el tabernáculo fue ungido a través de Moisés, también el Señor Jesucristo fue ungido, fue dedicado para el Señor, para la obra, cual Mesías, para su obra mesiánica. Qué interesante. Antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, veamos, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Así que llegó la luz, llegó la salvación del Señor en Cristo Jesús. Decimos amén por eso. Entonces, este es el bendito contexto de la encarnación dentro de su conexión con el tabernáculo de reunión. Es un tema por demás profundo e interesante. Por supuesto que hay mucho más. Claro que hay mucho más dentro de este tema, pero por ahora es suficiente lo que hemos estudiado para poder percibir la esencia de que el Señor Jesucristo, como el Mesías, haría tabernáculo. De ahí el tema, titulado de esta manera, este tema, Cristo, el tabernáculo viviente. Sí, su humanidad santa. No debe quedar duda. He escuchado en algunos sectores que no se entiende este punto de la humanidad del Señor Jesucristo. No se capta lo que tiene que ver con la santidad de su humanidad, de su carne, de su naturaleza humana, de todo Él, como ser humano. En ese contexto, como ser humano, el Señor Jesucristo tiene congénitamente, de acuerdo a este contexto bíblico, desde nacimiento, la característica de ser santo, el santo ser. Es más, recuerdo ahora, antes de concluir, voy a compartir pantalla nuevamente para ir a otro pasaje más con relación a esta línea de pensamiento. Vamos a anotar en el Evangelio de Juan, vamos a anotar el capítulo 6. Juan, capítulo 6. Vamos a ver el versículo 69. Mira cómo dice aquí. Juan 6, versículo 69. Hay algo muy interesante también en conexión a esto. Dice este pasaje, en esta versión Reina Valera, revisión en 1960. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si bien hay algunos escritos que presentan esta frase o este título, el Hijo del Dios viviente, también
la evidencia textual brinda o establece que hay otra forma también de ver esta referencia en Juan 6:69. Y vamos a verla enseguida, aquí en esta versión. Vamos a ver si está aplicada. Juan 6:69. Vamos a encontrar el pasaje para poder observar. Aquí está lo que vamos a ver aquí. Dice el 69, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Lo notas? El Santo de Dios. La evidencia textual establece esta frase o esta versión. Tú eres, en este verbo en tiempo presente, pero en calidad de perfecto dentro del orden gramatical, en esa idea gramatical, que este texto es enfático con relación a que Cristo es el Santo de Dios. Esto se detecta cuando lees desde el griego, por supuesto, no nada más desde alguna traducción, sino cuando lo ves desde el griego y vas notando la evidencia textual, hacia dónde se inclina. Y se inclina precisamente hacia esta forma de verter el pasaje. Ahora en otra versión, la Biblia textual, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Vemos cuál es su sentido amplio en este pasaje. Vamos a ver finalmente entonces en esta otra versión. Juan 6, versículo 69. Muy interesante lo que estamos aquí contemplando. Efectivamente, también en esta otra versión vemos que habla de Ho Haios Tuseu, es decir, el Santo de Dios. Aquí está entonces, como dice en griego. Y en esta otra versión también podríamos verificarlo. Entonces, aquí estamos notando que se habla del Señor Jesucristo. No lo vamos a ver en esta versión ahora, pero ya lo comprobamos en las demás. Que también Juan 6:69 debe ser anotado dentro de esta lista en concordancia con Lucas 1:35. Cristo es el Santo de Dios. Todo Él, sin excepción, todo su ser. Y lo vamos a afirmar aún más, a confirmar aún más en siguientes temáticas que estaremos estudiando de este interesantísimo tema profundo que nos hace la reseña en una aplicación práctica a la santidad del Señor Jesucristo en una naturaleza después de 4000 años del paso del tiempo, de degradación, de debilidad humana. En esa humanidad del Señor Jesucristo fijó tabernáculo, se hizo tabernáculo, el tabernáculo viviente, divino humano el Señor Jesucristo en la encarnación, pero con esta característica de santidad desde la proyección tipológica bíblica. Es que estudiamos este tema. Te invito a profundizar más acerca de esto y encontrarnos para seguir estudiando acerca de esta temática tan profunda e interesante. Que el Señor te bendiga y te guarde.